Buenas noches, mis amados. En esta noche agradezco infinitamente a Dios por permitirme en esta oportunidad traer el mensaje de la palabra de Dios. Mismo espero que sea de bendición para todos y todas en este momento que estamos pasando, no tan solo el pueblo dominicano, sino muchas naciones del mundo, pues son momentos difíciles, momentos que tal vez no nos esperábamos esto a principio de año, pero está pasando. Si es que vamos a ponernos todos en comunión, vamos a orar para que sea Dios dirigiendo los destinos de nuestras naciones, de nuestra nación y del mundo. Amén. Si es que el mensaje que traigo está en el libro el segundo libro de Reyes, su capítulo 5, una historia bien conocida, la historia de Naamán. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán era general del ejército de un país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad de la piel llamada lepra. A veces los sirios iban y atacaban a los israelitas en una de esas oportunidades. Tomaron prisionera a una niña que fue llevada a la casa de Naamán para ayudar a su esposa. Esa niña le dijo a la esposa de Naamán: si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo que vive en Samaria, se sanaría. De ahí vamos a dar un salto al versículo 8 y versículo 9. Cuando el profeta Eliseo se enteró de que el rey estaba tan angustiado, le envió este mensaje: ¿por qué rompiste tu ropa? Deja que ese hombre venga a verme, para que se dé cuenta de que hay un profeta de Dios en Israel. Así que Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Señor, añada bendición a su santa palabra. En esta lectura que acabamos de leer, vemos a un señor llamado Naamán. Si buscamos en el diccionario, la palabra Naamán significa que era un hombre querido de Dios. Esto significa la palabra Naamán. Y aunque él era de Asiria, dice que por medio de este hombre Dios le había dado victorias al rey asirio. Y aunque muchas veces combatían al pueblo de Israel, en muchas ocasiones Dios le había dado victoria. O sea, no importa de qué lado tú estás, si la mano de Dios está contigo, Dios te dará la victoria, no importa de qué lado te encuentres. También este valiente soldado tenía en su casa una niña, la cual habían tomado prisionera y le habían llevado hasta su casa. Esta le dijo: si le place a mi señor ir a la tierra de Israel y hablar con Eliseo, le sanaría de su lepra. O sea, la niña sabía que había alguien que podía curarlo de esa lepra. Pero vamos a ponerle atención al versículo 1. Dice que era un hombre valiente, era un hombre querido, pero era leproso. O sea, no importa qué tan encumbrado estés, no importa cuántos títulos tengas, no importa a qué nivel en la universidad llegaste, no importa cuál es tu nivel social, cuál es tu envergadura social. Dice que Naamán era leproso. Naamán era querido del rey, era un soldado valiente, dirigía hombres, pero dice la Biblia, era leproso. La lepra en otros lugares del mundo era tal vez nada, pero para los israelitas era algo comparado con la inmundicia. Esta lepra para los israelitas era algo que cuando una persona tenía lepra en el pueblo de Israel era sacado del pueblo y si se curaba podía entrar. O sea, Naamán era leproso y a pesar de su lepra vivía entre la gente. O sea, así como hoy en día hay personas que viven envueltos en su pecado, envueltos en su inmundicia, envueltos en su avaricia, en sus chismes, en todas las diabluras del mundo que hacen, viven en el medio de la gente. Si ya tú aceptaste a Cristo, debes dejar ese tipo de práctica. ¿Por qué? Porque para Dios tienes lepra. La lepra para Dios es el pecado. La lepra para Dios es el chisme, la mentira, la desobediencia, la lascivia, la inmundicia, las borracheras. Todas estas cosas que mencionan en las Escrituras son pecados y hacen que nos volvamos delante de Dios como leprosos, hacen que Dios nos deseche,
Pero aún Dios desechándonos, tengo una buena noticia para todos ustedes. La buena noticia es que aunque estemos llenos de lepra, aunque estemos envueltos en inmundicia, aunque estemos arrastrados, envueltos en fango, Dios tiene misericordia. Dios te da una oportunidad. Dios te da un chance. Y fue el chance que aprovechó Naamán. Naamán dice que fue donde el rey, y para que ustedes vean que hasta dentro del mundo secular existen rangos, él no fue y se aprovechó el rango que tenía. Le dijo: mi rey, si le placiera a usted que yo dé un viaje hasta Israel, allá hay alguien que puede curarme de la lepra. O sea, hasta el rey quería que él se sanara. Entonces el rey envió cartas, no sin antes hacerle presente al rey de Israel. Pero cuando el profeta escuchó lo que el rey hizo, cuando leyó la carta de Naamán, dice que el rey rasgó su vestidura, pues pensaba que venía otro ataque de Siria. Entonces Naamán llegó a Israel con un séquito de hombres y se para frente a la casa de Eliseo. Me imagino que indagó dónde vivía el profeta. Tal vez él llevaba sus elucubraciones en la cabeza. Decía: bueno, cuando yo llegue, este hombre va a ir a donde mí, se va a inclinar varias veces, me va a adorar como si yo fuera un dios, luego me va a echar unos polvos mágicos y quedaré limpio. Pero tremendo error. Muchas veces creemos que Dios va a obrar de la manera que nosotros pensamos. Muchas veces pensamos que Dios va a obrar así como tenemos pendiente. No, que si yo le digo a Dios que haga una cosa, Dios la hace. No. Dios obra como tiene que obrar. Dios hace las cosas como tiene que hacerlas. No crean que Dios va a obrar: si yo hago esto, Dios va a hacer aquello. Si yo hago tal cosa, Dios va a hacer lo otro. No, no nos engañemos. Dios va a obrar como Él le place. Dice: Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, y se complace del que Él quiere complacerse. Así es que este hombre llega hasta donde Eliseo, y fíjense el drama. Vamos a trasladarnos frente a la casa de Eliseo. Llega este hombre con su grupo de carros, con su séquito, y cuando se para frente a la casa de Eliseo, tremenda sorpresa. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Dice que envió a alguien, ya sabía quién venía. Le dijo: dígale que se zambulla 7 veces en el río Jordán y quedará limpio. Me imagino la cara de Naamán al recibir esta galleta, al recibir esta bofetada. Oh, pero yo soy un hombre, después del rey en Samaria soy yo, y este hombre ni siquiera viene a recibirme. Pero es que él no sabe quién es Naamán. Yo soy Naamán, el sirio, el fuerte, el de los ejércitos. Pero Dios era más fuerte que Naamán. Eliseo en la tierra en una ocasión dijo: vive Jehová, delante de cuya presencia estoy, que por mi palabra no lloverá durante 3 años y medio. Dice el libro de los Hebreos que Dios cerró el cielo por 3 años y medio. Y aunque este hombre era sujeto a pasiones, dice la Biblia que no llovió. O sea, él estaba prácticamente casi delante del mismo Dios. Y vamos a ponernos en lugar de Naamán. ¿Quiénes somos nosotros para ir con nuestra inmundicia delante de Dios? Esta inmundicia llamada lepra no podía llegar ni siquiera a 1 metro delante de Dios. Y calculo que por estas razones ni siquiera el profeta se le acercó a Naamán, sino que Naamán le dio la orden al criado y le dijo: dígale que se zambulla en el río Jordán 7 veces. Y aquí vemos un número, el número 7. ¿Y por qué 7? ¿Por qué no le dijeron 3? Porque Jesucristo murió y estuvo en la tierra enterrado 3 días. Jonás estuvo en el vientre de pez 3 días. Y así por el estilo. Está el número 3. ¿Por qué 7? Y la respuesta es la siguiente. El 7 es un número perfecto. El 6 es un número de hombre. Y si usted revisa todos los números, el número 7 es el número perfecto. Es el número de la perfección. Entonces, por esta ocasión, le dijeron a él: zambúllete 7 veces. Pero también hay algo. Existe una enseñanza muy grande que es la que quiero que le quede a ustedes en esta noche. ¿Cuál es? Tal vez cada zambullón se estaba quedando un tipo de pecado o un tipo de inmundicia. Estaba quedando tal vez la mentira, se estaba quedando la lascivia, el adulterio, se estaba quedando la gula, se estaba quedando todos esos pecados que hoy en día dice la iglesia, los 7 pecados capitales. Es probable que por cada chapuzón que él se daba en el agua,
se quedaba un pecado enterrado. Así que vamos a humillarnos delante de Dios, vamos a ponernos a cuenta con Dios, y si tenemos que ir y zambullirnos en el río del Espíritu de Dios, no 7 veces, no, todas las veces que el Señor diga que tenemos que zambullirnos para que queden sepultadas nuestras culpas, nuestras maldades, todo ese pecado que tenemos dentro, que aún estando dentro de la iglesia no se nos ha ido, porque el pecado no se va con los años que tienes en la iglesia, el pecado no se va con el tiempo que tú tienes, que no sale, que no hace esto, que no hace lo otro. No, el pecado es algo que se va cuando te humillas delante de Dios, cuando confiesas tus pecados, cuando te apartas. Entonces Dios tiene misericordia. Entonces cuando hacemos esto, cuando confesamos nuestro pecado delante de Dios, entonces Dios tiene misericordia. Y es entonces cuando Dios decide: sí, te voy a perdonar, pero debes apartarte del pecado. Dice el libro de los Romanos que si confiesas tus pecados y te apartas, alcanzarás misericordia, pero el que no lo confiesa no prosperará. O sea, tenemos que ir a esa fuente redentora, a esa fuente que es Cristo, a esa fuente que sigue derramando sangre, para ser limpio de nuestros pecados, para ser limpio de nuestras maldades, para que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu quede limpio de cada uno de esos pecados que probablemente no salen a flote a simple vista, pero que cuando estamos, bendito sea el nombre de Dios, en nuestra mente salen a flote, porque la lucha más fuerte no la tenemos normal, sino que es en nuestra mente. ¿Cuántos pecados lleva el hombre y la mujer en la mente? ¿Cuántos pecados lleva el hombre y la mujer cuando se acuesta o cuando está en un sitio solo? Entonces, mis queridos hermanos, cuando este tipo de actitud llevamos dentro de nosotros, es tiempo de pensar que debemos de volver a las aguas. Es tiempo de pensar que debemos de volver al arrepentimiento. Es tiempo de pensar de volver a la sangre de Cristo, a la cruz, al sacrificio. Pues muchas veces tenemos por el suelo este sacrificio que Jesucristo hizo por la humanidad. Echamos por el suelo el sacrificio que Jesucristo ha hecho. Entonces debemos de pensar cada día en nuestra salvación. Dice el apóstol San Pedro, y ya voy terminando, que una salvación tan grande no ha de ser puesta en descuido. Una salvación tan grande no ha de ser puesta en olvido. Y es probable que muchos de nosotros tenemos la salvación, perdónenme la expresión, como basura, como es algo que no tiene valor, como es algo que no tiene importancia para nosotros. Y sí la tiene, y la tiene mucha. Que Dios le bendiga. Soy su hermano Randy Javier, Iglesia de Dios el Alfarero. Bendiciones.